vamos a recibir al doctor Zambrano Pasquel, profesor de Criminología y Política Criminal. Doctor, gracias por estar con nosotros, por la espera. Bueno, ya sabes que cuando el tema es digital a veces hay un poquito de complicaciones para conectarnos, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted, a don Jaime, por la invitación. Jaime va a cumplir 23 años de matrimonio. Bueno, sí, doctor. Feliz. Yo ya perdí la cuenta, no mío. Ya estoy jubilado, estoy pensionado, cumplí la pena. Esto no quede grabado, esto me da malo en la casa. Doctor, pero no importa si ya perdió la cuenta, lo importante es que él aún celebre. Por supuesto que sí, ya pasé los 50 años, por eso digo que cumplía la pena, ya prescribió la libertad controlada, por lo menos. Doctor, le voy a hacer una pregunta muy directa. Se nos fue la señal, parece. ¿Se nos fue la señal? Algo pasa. A ver si recobramos. Lo condenaron por decir eso, yo creo, ¿no? 50 años, dice el doctor. 50 años, seguramente la esposa estuvo por ahí y dijo, ¿qué pasó? 23. ¿Qué pasó? Pero ahí va avanzando el licenciado de la Cruz. Lo importante es estar juntos y a veces en todo matrimonio hay ciertos problemas, pero bueno, esos problemas se superan. Y la unión familiar, la unión con los hijos es importante para que un hogar y una familia pues salga adelante, mi estimada Carla. Bueno, ahí están, ¿no? Esos tips, como siempre digo yo, hay que tomarlos en cuenta. Entonces sigamos saludando, Carlita, porque se me quedaron en carpeta algunos. Dice Mary Ecuador, la asamblea vive con circos para el pueblo. Andrés Guillermo Vélez García, aeropuerto en la base de Taura debe ser la opción junto con el quinto puente y activar la red del tren. El tren playero, ¿cuándo será que lo van a inaugurar, el que anunció Lenin? Y el tren multipropósito que anunció el presidente Lazo, ¿para cuándo también será? Esa es la gran pregunta. Viadi Velarde, saludos. Israel Galárraga, ¿por qué no erradican la tabla de consumo? Esa era una pregunta para el asambleísta Ronnie Aliaga. Que bueno. Carlos Palomino, saludos y bendiciones desde Texas, Estados Unidos. Paul Chamorro, saludos. Ángel Álava, gracias. Buenos días, Carlita y Jaime. Dios guarde y proteja nuestra patria. Paul Chamorro, saludos para Carlita y su compañero desde el país Vasco, España. ¡Hostia, tío! Un abrazo gigante. Fanny García, fuerte abrazo, Carlita y Jaime. Gracias por estar siempre conectados a esta transmisión que hacemos todos los días. Y todos los días seguimos aquí en esta lucha constante, informándole a todos nuestros amigos que están conectados. Salude a William Escobar también, mi estimada Carlita. Y es fans número uno, ¿no? Sí, mi fans número uno. Un abrazo gigantesco a don William Escobar, que también lo vamos a invitar a esos cangrejos que va a poner el licenciado de la Cruz, porque él ha prometido que va a poner los cangrejos, entonces también lo vamos a invitar. Pero queremos que la gente nos apoye con el super chat. Así es. Volvió, doctor. ¿Nos escucha? Sí. Sí, muy bien. No sé si era la señal de usted o la mía, la verdad que no sé. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Ya ha pasado muchos meses de los problemas de seguridad que tiene el país. Y yo le pregunto, en su visión y en su lectura, ¿el gobierno ya tiene un plan de seguridad? Es que ese es el gravísimo problema. Si dice que tiene un plan de seguridad, ese plan de seguridad, primero el presidente lo esconde, ¿verdad? Y no quiere que nadie sepa de qué se trata. Más bien debiera decir de qué se trata para saber si en realidad podría o no funcionar. El hecho cierto es que no hay una agenda de seguridad de gobierno y la que se ha planteado hasta ahora es equivocada. Si entramos ya en materia, yo le digo lo siguiente: el gobierno sigue afirmando que el gran problema es la lucha contra las drogas. Verdad a medias, porque es cierto que esa es la primera economía mundial subterránea que maneja más de 500 billones, 500.000 millones de dólares por año. Y el grave problema es que esas drogas, lo que produce el 80% se lava en la banca del primer mundo. Entonces, por ejemplo, la única salida razonable hace 40 años
que lo decía la doctora Rosa del Olmo, Elías Neumann, Alfonso Zambrano, Raúl Zaffaroni, el doctor Zavala, Edmundo Durán, premio Nobel, Milton Friedman, lo decía Gabriel García Márquez, etcétera, es decir, un premio Nobel de Economía y un premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? Porque la guerra contra las drogas ilegales es una lucha perdida. La única respuesta es la legalización, que no es posible. ¿Por qué? Por el lavado de activos, porque afectaría a la banca del primer mundo. Pero hay otro tema que también aquí en Ecuador nos debe llevar a la preocupación. Ya tenemos la preocupación. El tema de el ingreso de armas sin control. Porque las armas son la primera economía mundial, maneja más de 800 mil millones de dólares. Y en Ecuador tenemos no solo el tema de las drogas, el tema de las armas, que ingresan por la frontera de Perú, la droga ingresa por la frontera con Colombia. Y el puerto de Guayaquil, porque es la joya de la corona. Se dice que ofrecen 15 millones, 30 millones. Podría ser porque una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos 20 millones de dólares, en Europa cuesta 60 millones de dólares, a un promedio de 40 millones de dólares. Si es negocio invertir 15 o 30 millones, que es más o menos lo que cuesta una tonelada de cocaína en un promedio, para manejar el puerto de Guayaquil. ¿Por qué razón? Y eso ya se ha olvidado el gobierno. No sé, parece que hay un secretario anticorrupción, no sé si se habrá despertado o se habrá ido a la casa. Porque ni ahora con el escándalo del ministro Vera, que le haría bien al gobierno decirle hasta luego y chao, mantenerlo allí un escándalo para el gobierno y le hace mal. Nadie cree en una supuesta lucha contra la corrupción, porque así como se habló del reparto del puerto de Guayaquil, ¿por qué? Porque como yo digo, es una puerta de vaivén para el ingreso de armas sin control y para salida de la droga sin control. Por eso es estratégico, importante el puerto de Guayaquil. Entonces, no hay una persistencia en el tema del tráfico de drogas, es cierto, del contrabando de armas, no. Pero en cifras reales, el último, porque esto tiene que ver desde la aproximación en el ámbito criminológico para encontrar factores desencadenantes de la criminalidad y después encontrar respuestas, que es lo que nos da la política criminal. A ver, si tomamos los últimos años, en los 3 últimos años, 128 toneladas de cocaína decomisada el año 2020, 2021, 240 toneladas. En el 2022 posiblemente rebasamos esa cantidad. Pero cuando el presidente se sonríe y dice que le están dando en el bolsillo a los traficantes de drogas, señor presidente, 300 toneladas en 2 años es apenas entre el 10 y el 15% de la droga que se fue. O sea, por Ecuador en 2 años han circulado más de 1.500 toneladas de cocaína. Esa es la verdadera razón del incremento. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero para que le quede claro a la ciudadanía, quiere decir que la cifra con la que se llena el pecho el gobierno en decir que ha incautado, porque es lo único que dice, droga, es nada para la cantidad de droga de paso que hay en este país, la que se queda, la que sale. No solo eso, sino que antes los carteles extranjeros pagaban con dinero. Y hoy lo grave es que le pagan con droga. En Ecuador se queda entre 70 y 80 toneladas de cocaína por año. Y para que no digan que yo me estoy inventando nada, incluso lo asegura Fernando Carrión, uno de los más prestigiosos investigadores de la Flaxo de Quito. Él es formidable en la investigación. ¿Y esa droga qué hacen? ¿Qué hacen los carteles ecuatorianos, que son los que ayudan a enviar la droga y les pagan con droga? Tienen que venderla, tienen que cambiarla. Mire, la cantidad de jóvenes, y es hace un momento escuchaba a la asambleísta Ronnie Aliaga que habla de una ley para los jóvenes. O sea, hay un problema serio que la asamblea no entiende, y no lo digo por Alfonso Zambrano, pero si son tan importantes, por ejemplo, proyectos como ese, ¿por qué no lo han socializado con la academia, con las universidades, con los sectores sociales? Porque eso fortalece un proyecto. Yo ahora recién me entero que existe un proyecto que dice que ha durado 5 años y no sé qué contenga el proyecto.
Pero el hecho cierto es que, miren, ¿y por qué lo de los jóvenes? El gran ejército de reserva de la criminalidad de mayores son los jóvenes. Y, a ver, Estados Unidos cada 5 años le repite a toda la comunidad, más que Estados Unidos, Naciones Unidas, los 4 ejes que no entiende este ni otros gobiernos. Salud, la salud está deteriorada, se dice que ya están provistos de medicina en los hospitales, no sé, seguramente estar ganando mucho dinero el asesor en el tema de compra de medicina, que es el que maneja los laboratorios más importantes del país. Pero dicen que ya están abastecidos y no hay medicina y la gente se sigue muriendo. El tema de educación, muchos niños no pueden ir todavía a las escuelas y no van a ir por la condición de las escuelas y por la inseguridad ciudadana y pública. El tema de trabajo, no hay trabajo y viviendas, entregan 100, 120 viviendas y se hace la gran propaganda del escándalo cuando el déficit de viviendas es de miles de viviendas que deben ser baratas. Entonces, si no se maneja eso, tiene que... Mire, el tema de la criminalidad de este aumento, que si nosotros lo podemos ir midiendo por indicadores, porque usted súmele, Jaime, drogas, armas, no tienen control. No puede el ejército, no puede la policía. El Doctor, puerto de agua Osorja, ¿y de quién depende todo ese control? Porque el gobierno se lava las manos, que la culpa no es del gobierno, la culpa es de Correa, y que todo lo que está pasando en este momento en el Ecuador es culpa de Correa. ¿Hasta cuándo el gobierno quiere hacer creer que ellos no son los responsables de lo que está pasando en el país? Mire, hay que ser crítico y constructivo, que es lo que yo hago. Miremos la cifra, pues. Si miramos la cárcel, entre el 2010 a 2017, época de Correa y algo de Lenín Moreno, yo no estoy defendiendo a Lenín Moreno, por supuesto, pero muertes en cárceles era aproximadamente 10 por año, en 7 años. En el 2018 ya se aumenta en el 50%, son 15 presos muertos en las cárceles. 2019 ya llega a 32 los muertos. En el 2020 las muertes violentas llegan a 58. Y en el gobierno del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza, entre el 2021 y 2022 son 440 muertes violentas en cárcel. En la tasa de muertes violentas, para recordarle a los malos asesores que tiene este gobierno, en el año 2017 hay cifras de los años 2013, 2014, como 2017. ¿Cómo Naciones Unidas maneja indicadores de muertes violentas por 100.000 habitantes? Y sobre esto Estados Unidos, que tiene un gravísimo problema con la cantidad de armas sin control, porque en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes, el único país del mundo que tiene más armas que habitantes. Ahora bien, aún no obstante que la tasa de muertes violentas en Estados Unidos en el 6.8, no llega al 7 por 100.000 habitantes. Claro, pero es una población de cientos de millones de personas. La tasa de muerte violenta en Ecuador, 2017 era 5.6 muertes violentas por 100.000 habitantes. 2021, demos el salto, 14.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. 2022, Esmeralda tiene 54 muertes violentas por 100.000 habitantes. Es la ciudad más violenta, creo que más violenta que cualquier ciudad, incluso brasileña o mexicana o colombiana. Guayaquil tiene un promedio de 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El promedio en Ecuador está llegando a 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Un poco por debajo de México y de Colombia, pero la media de tasa de muertes violentas en toda la región es del 18 por 100.000 habitantes. O sea, ya Ecuador está en las cifras mayores para sentir no solo vergüenza, sino sentir pánico y preocupación. Hay que reconocer, de 40.000 internos, la cárcel ha bajado a 32.000, que dice que producto del censo penitenciario. Entiendo que con 28.000 presos la cárcel sería manejable. Sería manejable si se desmantela la delincuencia organizada que está dentro de las cárceles. Hoy ya hay cerca de 3.000 guías penitenciarios, está bien, porque con 3.500 más o menos de batería. Pero ¿por qué no baja la violencia carcelaria? Porque ¿cuáles son las causas, doctor? Las causas es que, a ver, cuando se quiere imitar al presidente Salvador Bukele, que es un fascistoide o fascista, donde era más fácil poder manejar el tema, porque era una sola organización criminal
los Maras Salvatrucha, Salva por Salvador, Mara, es una organización que luego se ha radiado a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, porque esos países de la región centroamericana son países mucho, pero mucho y mucho más pobres que Ecuador, por si acaso. No es una pobreza extrema, pero una organización con la que pudo negociar el gobierno, aunque el gobierno luego les ha mentido porque están presos los líderes, y hoy al parecer las redadas están produciendo 50.000 personas más privadas de la libertad. Ya no tiene capacidad la cárcel de El Salvador. ¿Qué puede pasar? Recordemos que El Salvador salió de un proceso de 50 años de violencia, producto de el FSMNL, el Frente para la Liberación Nacional, y 40 años de muerte, y negociaron. Pero al ritmo que va El Salvador, cuidado, hay un nuevo estallido de ese sector que luchó contra el sistema establecido 40 años. Entonces, El Salvador está en la cúspide de la violencia, así que no es para imitarlo. ¿Qué pasa en Ecuador? Si cuando hablamos de carteles mexicanos, no solo está Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo, ahora se habla que ya hay la presencia de un cartel que se llama el Tren de Aragua, que viene de Venezuela. Están robando, están extorsionando, están secuestrando. El cartel, el Comando Vermelho de Brasil. Está la presencia de la mafia albanesa. He leído, en algún momento, ahora se oculta la cifra, que hay alrededor de 2.000 ciudadanos albaneses en Ecuador. ¿Qué hacen los ciudadanos albaneses? La policía no tiene control migratorio. Vea, la mafia albanesa es la mafia más violenta de Europa. Ya la mafia calabresa, siciliana, la mafia albanesa, y hay una mafia albanesa que está en Ecuador residenciada. Se han matado entre ellos. En este año que está pasando ha habido uno, el año anterior hubo 2 o 3 albaneses muertos por enfrentamiento de territorio dentro de la cárcel. A ver, en algún momento quien manejaba el sector carcelario desde afuera era Gerald, pero dentro de la cárcel estuvo en su momento el cubano. Luego del cubano está el capitán Telmo Castro, que transportaba la cocaína en camiones del ejército para el cartel de Sinaloa desde los grandes carteles colombianos, porque México no produce cocaína, sino heroína y marihuana. Entonces, luego está el capitán Telmo Castro. Lo matan dentro de la cárcel. Luego viene Rasquiña. Rasquiña dentro de la cárcel era muy seguro. Recupera la libertad y lo matan a los 2 meses. Y luego viene la pelea interna de los lugartenientes de Rasquiña. Entra ya luego al baile también el patrón Norero. Él quiere pacificar, pero al parecer se quiere quedar con las organizaciones porque él manejaba dinero de 4 carteles grandes mexicanos. Son cifras que ya se conocen. ¿Cómo puede alguien comprar una casa en $2 millones, tener una colección de relojes caros por $2 millones más, tener 5 o 6 carros, 6 millones dicen, o 8 millones en efectivo? Es decir, hablamos de una presencia así, el patrón Norero. El patrón Norero ya lo asesinaron. Y hoy hay una pelea interna, por eso los muertos en Cotopaxi, los muertos en Guayaquil. El gobierno tiene capacidad. Miren, Nelson Curvelo dio un ejemplo hace algunos años cuando negoció con las 2 organizaciones criminales juveniles, que eran los Latin King y los Nietas, donde se desarmaron, pero era una organización criminal que no tenía la cantidad de armas que hoy tienen. ¿Cuántos carteles hay dentro de la cárcel? Internos, 5, 6. Cada uno maneja su territorio, manejan pabellones. ¿Se puede negociar? Claro que se puede negociar. Pero el tema es complejo porque recuerden que se quedan 70, 80 toneladas de cocaína en el Ecuador que tienen que hacerla circular. Y eso es manejado por la delincuencia organizada ecuatoriana. ¿Cuál es el problema grave? ¿Por qué hay tanto sicariato? Porque ese joven, que no hay que olvidar esa historia siniestra, no tiene trabajo, no tiene educación, las condiciones pues, de vivienda son pésimas. Ese joven empieza robando algo. Un joven pobre, pero luego se vuelve medio droga dependiente, es microtraficante y después da el salta el charco y se convierte en sicario, porque allí puede ganar más dinero, por supuesto que sí. Entonces, mire, un plan de política criminal, además de desmantelar la cárcel, tiene que ver con atender a la base social que alimenta la delincuencia organizada. El gobierno está pensando en un plan de seguridad que significaría armar a la policía. No sé si hayan falta más efectivos policiales, se dice que no,
que no responde a las medidas internacionales de 4%, pero podría ser. Entonces se habla de llegar a 80.000. Pero y entonces, mientras no se atienda a la base social, mire, la violencia, 3 ejemplos. Primero, la pelea entre los carteles nuestros, ¿por qué? Por el control. ¿De qué? De drogas y de armas. Secuestro de personas, secuestro de vehículos. 2, la extorsión que se vive en Ecuador. Es la extorsión de los años 1920 de la mafia ítalo-norteamericana de Estados Unidos que vivía del tráfico del alcohol en la época de la prohibición que duró 13 años, 1920 al 33. El tema de la prostitución, el tema de los casinos y la extorsión. Hace más de 100 años, y ahí la mafia ítalo-norteamericana extorsionaba. Está de moda en México y está de moda en Ecuador. Entonces, ese es un gran negocio. Y a una señora de una tienda hace poco en Sauce, 2 semanas, la matan porque ella, ¿cuánto daba la señora? $20 por semana y dijo, ya no puedo dar. La mataron delante de los hijitos para que el resto tenga miedo y sepa que ahora llevan cuadernos y los tienen enlistados y al que no pagan lo matan. Ese sistema de extorsión no tiene capacidad la policía para desmantelarlo, aparentemente no. Entonces, y la otra expresión de violencia, un ejemplo doloroso, donde la violencia le dice y la delincuencia organizada al gobierno, nosotros tenemos poder y tenemos armas y gente. Lo que pasó, ¿cómo es posible que en Socio Vivienda pongan a una oficial de la policía, a una sola persona a cuidar el retén o la UPC? Los delincuentes sabían que había una sola policía, le abarrajaron 8 o 10 tiros y la mataron. Esa es la respuesta a la delincuencia organizada. Doctor. Entonces, a ver, mire, ahí hay responsabilidad de los mandos policiales. ¿Cómo es posible que pongan a una sola persona en un sitio que es candela? Claro. No impedir un acontecimiento, pero se tiene la obligación jurídica de impedirlo que vaya a ocasionarlo. ¿Usted se ha visto lo que ha hecho la policía en ese UPC? Ha tenido que poner muros con sacos de arena. O sea, ya la policía tiene que esconderse de los delincuentes. A ver, entonces ahora se piensa que se va a ir a Israel. ¿A qué? ¿Israel le va a regalar algo? No, yo dudo. Estados Unidos ahora saca el sombrero el Estado ecuatoriano y le dice, oiga, necesitamos $5.500 millones. Entonces se está viendo el tema de la seguridad ya como una suerte de negocio. De negocio sí, no hablo de negocio ilícito. Donde hay que comprar armas, hay que comprar chalecos, hay que comprar patrulleros. Entonces, solamente se piensa en fortalecer a la policía, lo cual no digo que esté malo, pero ¿y qué pasa con esa base social que sigue creciendo en desprotección, sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin educación? Entonces, mire, un plan Ecuador podría funcionar para que no digan que somos negativos, apreciados. Sí, pero siempre que esté bien estructurado. A ver, Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína del mundo. Consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año. ¿Le interesa que haya menos drogas? Sí, porque tiene un problema de salud. Entonces, hay que controlar a los controladores. Lo hemos comentado algunas veces. Ya se dijo que se iba a escanear toda la carga. Es una propuesta que yo hice hace 2 o 3 años. No se termina de escanear toda la carga. Pero es una necesidad. En el puerto de Pozoras se escanea la carga. Pues no se contamina la carga en el puerto, sino que se la contamina en alta mar. ¿Y quién tiene que hacer el control? La Marina. La Marina no tiene barco, no tiene patrullero, o hay una conducta de omisión, porque también, disculpe la expresión, es bien remunerada y nos ven la cara de tonto, por no decir otra expresión. Entonces, hay control en el puerto, pero no hay control en alta mar. Entonces, Estados Unidos va a sacar $5.500 millones a Ecuador para decir, oiga, tome, le paso, tome el sombrero, yo le voy a ayudar con él. A ver, el Plan Colombia significó 20 años de trabajo. Y está bien si el presidente Lazo empezara y nos dejara una huella significativa de a futuro que tenga que continuar posteriores gobiernos. El Plan Colombia fue subvencionado mucho por el presidente Clinton, significaron 20 años, $20.000 millones. Tenía 2 finalidades. Primero, desmantelar la guerrilla. Nosotros no tenemos guerrilla, eso no le interesa a Estados Unidos. El tema de la droga, Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia, y Colombia el último año
aumentó el 25% de la producción cocalera y el Perú el 100%. Y por Ecuador es el principal exportador de cocaína a América Latina, aunque ya se está produciendo cocaína también en Ecuador. El Plan Colombia sirvió para desmantelar la guerrilla, han entregado las armas, ha habido proceso de pacificación, sí. El ejército colombiano tiene alrededor de 500.000 de efectivos versus 30.000 o 40.000 que tiene Ecuador, aunque Colombia tiene pues el doble de población, el triple, pero es desproporcionada la cantidad de militares y también de policías. Entonces, ¿qué ocurre? Y ojo, le menciono dos casos. Recuerda usted el asesinato del fiscal paraguayo en Cartagena. Recuerde el asesinato del presidente de Haití. Fueron comandos que lo ejecutaron. Y esos comandos estaban constituidos por colombianos que fueron militares, que se fueron a la pensión de retiro, son jóvenes muy adiestrados en el manejo de armas y encontraron otro gran negocio. No digo que todos los jubilados del ejército se dediquen a eso, pero algunos sí. El Comando Vermelho de Brasil los contrató porque el fiscal paraguayo que les jodía la vida en Paraguay dijeron hay que matarlo porque a sacar fotos y a subirlas en las redes sociales, allí está sin seguridad, y lo mataron. Y al presidente de Haití también. Son ex comandos del ejército de Colombia, o sea, no todo es respuesta de beneficio. Pues bien, al final de la jornada del Plan Colombia terminó, pero es la experiencia. Medellín era la ciudad más violenta del mundo, como está pasando hoy en Esmeralda. ¿Y qué pasó en Medellín? Se invirtió en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, en escuelas, colegios, en parques, bibliotecas. Y hoy Medellín tiene un nivel de seguridad impresionante y un crecimiento en todos los ámbitos de trabajo, de producción, inmobiliario. Pero hay que recordar que son 20 años de trabajo. Entonces, pero eso es lo que menos se hace acá. Ya, no, es que en esto yo pienso definitivamente, Jaime, que hay desconocimiento y por eso no se hace. Entonces, consulte a expertos. Estoy pensando, por ejemplo, un experto colombiano que estos días está por aquí, Hugo Acero. Y Hugo Acero dijo ayer, es que el tema de seguridad es tema del gobierno y de los municipios. Aquí no es andar pintando paredes, grafitis, no, y escuelitas y hospitales para perros, no, el tema es mucho más grave todavía. Pero en Colombia, el tema de la seguridad, no digo que Colombia no tiene seguridad, pero inseguridad, por si acaso, está arriba del 23 o 24 por 100.000 habitantes, pero frente a lo que era antes, es un país que goza hoy no solo de bonanza económica, sino de un cierto nivel de seguridad que antes no lo tenía. Pero trabajaron los municipios con el gobierno. Entonces, está Guacero, está el experto que trabajó en el municipio de Medellín. ¿Por qué no buscan a gente como consultores externos? Y aquí está el arquitecto Fernando Carrión, que me parece porque hay un ex coronel del ejército, él está en la línea de la guerra, quiere traer bombas atómicas para luchar contra los carteles. ¿Por qué no atiende la base social? Esa no es su área, pero Carrión sí, por ejemplo. Entonces, a ver, claro, el gran problema es que el gobierno va a decirle no tenemos recursos. No tenemos recursos. Y yo le dije ayer a usted mientras hablábamos, y voy a repetir la propuesta para que no se diga que somos negativos, sino constructivos. El gobierno debe crear un impuesto único por el tema de la seguridad, donde el que no tiene recursos no paga nada. El que tiene algo paga un poco, el que tiene más va pagando más. Y al que le sobra el dinero, como al propio presidente Lazo, tiene que pagar más. Entonces, el que tiene en la casa un carro Lamborghini para la hija, tiene un Maserati para el hijo, tiene una casa en Montañita, tiene 2 departamentos en Salinas, tiene 3 casas en San Borondón, tiene 2 departamentos en Miami. Por supuesto que tiene que pagar más. Un impuesto único a la seguridad, ¿en razón de qué? De la capacidad económica de cada uno de los contribuyentes. Eso sería, hagan una tabla, busquen un porcentaje. No le pongan un límite de $1.000. Pero usted lance esa propuesta, doctor, y todos saltan en ese momento. Los que más tienen más. Claro, pero los que más tienen, no todos, pero muchos son evasores de impuestos. Así es. Entonces, ¿por qué no pueden contribuir? Señores, y señoras y señoritas y jóvenes, es para la seguridad de todos. No es el tema de Jaime La Cruz ni Alfonso Zambrano. No. Es seguridad del país. No hay recursos, nadie le va a regalar. Israel le puede
proporcionar inteligencia, Ujú. pero le va a vender las armas, casi se las va a regalar Doctor. para que hagan prácticamente. Doctor, a veces el gobierno se queja que el problema de la inseguridad del país son las leyes, o después culpa a la asamblea, o después culpa a los jueces. En realidad, el problema de seguridad que vive el país, ¿de quién es? Es el gobierno porque no tiene un ministerio de seguridad. El Ministerio del Interior está manejado por un policía o por un ex policía, que sigue pensando como policía siempre. La seguridad tiene que ser vista como una responsabilidad del Estado que tiene que irradiarse a cumplir con todas estas recomendaciones de salud, educación, trabajo, vivienda, ¿verdad? Y también, por supuesto, fortalecer a la policía y comprar patrulleros y tener entrenamiento. Y si fuera el problema solamente cuantitativo, hay que recordar que hay más de entre 115,000 y 120,000 personas que trabajan para la guardería privada en el Ecuador. Privada. De ese se puede reclutar un personal importante porque algunos son licenciados ya como conscriptos, son jóvenes, saben manejar armas. Se pueden reclutar algunos que tengan esa formación para también coadyuvar con el tema de la seguridad. Y los municipios grandes como el de Guayaquil, el de Quito, el de Cuenca, que tienen su propia policía metropolitana. Esa policía, una parte podría ser entrenada, capacitada para que pueda utilizar bien las armas y sea un soporte y una ayuda para la propia policía que no tiene personal suficiente. O sea, sí hay cómo reclutar de esos sectores, ¿verdad? Yo diría el numérico que está faltando para el tema de seguridad. Pero es que la seguridad tiene que verse como un factor de inversión social. Cuando el país se desangra por la cantidad de muertes, y este año vamos a llegar, probablemente vamos a pasar el 20 por 100,000 habitantes, ¿qué inversionista quiere venir al Ecuador? Gobiernos como Estados Unidos dicen, oiga, no vaya, cuidado, estamos proscritos. Y Guayaquil, que es una ciudad que en 20 años, sí, ha crecido de una manera impresionante. Los que hemos vivido en esta ciudad, la mayor parte de nuestra vida, de los 18 años que llegué a Guayaquil, entonces, a vivir ya. Entonces es impresionante cómo Guayaquil ha crecido. Pero el tema de la seguridad es una tarea del gobierno, del municipio, de la ciudadanía. Es un tema que tiene que estar comprometido desde los estamentos sociales, universidades, clubes, barrios. Sí, es tarea de todo el tema de la seguridad. Y el recurso lo puede obtener el gobierno con un impuesto único. Que además ese impuesto se ha bajado del impuesto a la renta. ¿Cuál es el problema? Si usted va a pagar 10,000 del impuesto de renta, el 50% del impuesto de renta destina a la seguridad. El Estado recibe 5,000 y 5,000 van para seguridad. Yo no encontraría problema allí. No le van a sacar un centavo de lo que va a pagar impuesto de renta, ¿verdad? De ahí bájele. En lugar de pagar el 100%, 50% del impuesto de renta, para la seguridad. Para mí esa es la respuesta concreta, don Jaime. Y allí el gobierno tendría recursos. Lo que ahí sí tiene, que el gobierno tiene un plan de seguridad real con los ecuatorianos que sí saben de seguridad y con los expertos extranjeros que pueden venir y que vienen para ayudar en este tema de la seguridad pública y ciudadana. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros sobre este interesante tema, que es la seguridad que nos compete y nos preocupa a todos. A usted, don Jaime, muchísimas gracias como siempre. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Criminología y Política Criminal.